sobre el tema del narcotráfico y en relación a los periodistas. Primero voy a regresar a un tema del pasado. En su momento, la Comisión de Derechos Humanos salió a condenar el asunto de los periodistas que fueron secuestrados en Torreón, en Gómez Palacio, perdón. Eso, por supuesto, puso en riesgo a los secuestrados. ¿Qué fue lo que pasó ahí en la Comisión de Derechos Humanos? ¿Les ganó sus ansias por salir a defender a las víctimas sin considerar el riesgo que estaban tomando? Mire, yo creo que aquí hay que ver las cosas en la dimensión que corresponda. No hay nada más lamentable que el hecho de que una persona esté en calidad de desaparecida o bien secuestrada. Nosotros actuamos acorde a lo que establece la propia ley y los reglamentos. Cuando una víctima suele acudir ante un agente del Ministerio Público a denunciar una desaparición o un secuestro, es común que le comenten que venga después de 2 o 3 días de sucedidos los hechos, porque probablemente la víctima se encuentre con sus amigos o bien en una calidad distinta a desaparecido o secuestrada. Tan pronto como nosotros tenemos conocimiento de que alguna persona del gremio periodístico, de las comunicaciones o bien cualquier otra se encuentra en calidad de desaparecida o secuestrada, buscamos exhortar a la autoridad para que cumpla con la función que le corresponde, que ponga en uso y en ejercicio las atribuciones correspondientes y no vaya a quedar esto a la deriva. Eres una imprudencia en un caso de secuestro hacerlo en un boletín, ¿no? Sí, nada más que esto ya era información que estaba en los medios desde hacía varias horas inclusive, ya se había dado a conocer previamente por parte del secretario de Gobierno del propio Estado, ya estaba en los medios de comunicación del Estado y es, dijéramos, parte de la labor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En relación a casos de denuncias de derechos humanos vinculados a narcos y periodistas, ¿tienen más denuncias en el caso de periodistas? Bueno, tenemos en lo que va del año 8 casos de periodistas que han perdido la vida, fueron 12 los que perdieron la vida el año anterior, 65 que han muerto en los últimos 10 años, lo cual nos da una idea de cómo el periodismo, el ejercicio de esta labor, sobre todo investigando asuntos de estas características, se ha ido convirtiendo cada vez más en un oficio extremadamente peligroso, en donde ya no solamente es la amenaza, no solamente el tema del secuestro, sino algo mucho más lamentable, la pérdida de la vida de comunicadores y también atentados contra medios de comunicación, contra sus propias instalaciones. Una situación que es un reflejo de la condición de inseguridad pública que estamos viviendo, no solamente en este tema, sino en muchos temas más en la sociedad mexicana. Doctor, nos va a platicar al final de un foro que va a ocurrir en los próximos días, pero antes le pido si elige algunas preguntitas aquí de estos 4 sobres. Por supuesto. El 3, a ver, vamos a ver. El 3. Esteban, si quieres. Claro. Pues comenzamos, doctor. ¿Qué haría usted si su hijo es asesinado a manos de militares y los culpables quedan libres por una violación al proceso penal, al debido proceso? ¿Usted aceptaría sin más la decisión apegada a derecho? Sin duda que acudiría ante las instancias correspondientes y buscaría que se ejerza la justicia en los términos correspondientes, que un asunto de esas características de ninguna manera quedara en la impunidad, y estaría buscando hasta el límite de mis esfuerzos porque se hiciera justicia en un caso de estas características, que es lo que también estamos haciendo desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bien, regresamos al tiempo. Es usted nuevamente un joven adolescente y tuvo relaciones sexuales sin protección con su novia. Ella quiere abortar, ella. ¿Cuál es su posición sobre este tema? Me parece que aquí ya la Suprema Corte emitió una resolución, ya hay lugares como el Distrito Federal que establecen cuáles son las posibilidades para una mujer en un caso de estos. Pues yo sería muy respetuoso de la voluntad de ella. Es importante porque eso hace una diferencia con respecto al doctor Soberanes a propósito de las diferencias entre usted y la posición de su antecesor, que fue a protestar contra esta despenalización de la interrupción del embarazo. Tercera pregunta. Alguien cercano a su familia es homosexual y piensa casarse con su pareja. El gobernador de Jalisco dice que este tipo de uniones le dan asquito. ¿Usted qué le diría al gobernador? Me parece que tenemos todos que buscar ser más tolerantes y permitir que cada quien ejerza sus derechos sin mayor limitación que lo previsto en la Constitución. Tenemos que buscar evitar actos de discriminación o de homofobia que son injustificables en el siglo XXI. Creo que la tolerancia, la aceptación de los demás con las diferencias, creo que es parte de la lucha que tenemos que llevar a cabo entre todos. Bueno, no espera menos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Van a tener un foro en los próximos días. ¿Sobre qué, doctor Plasencia? Sobre cultura de legalidad y deberes de las personas.
Estamos convencidos de que estos últimos 20 años hemos avanzado de manera muy importante en una cultura de derechos en favor de las personas que deben de reconocerse y hacerse efectivos, pero también en cuanto a los deberes que nos corresponden, deberes para con la familia, para con la sociedad, para con las instituciones o inclusive para con la propia ley, de tal manera que estaremos buscando discutir estos temas y también presentando una carta de deberes de las personas para recordar que tenemos deberes, compromisos, obligaciones que asumir y que son muy importantes si queremos que en México exista una plena cultura de legalidad y sobre todo un Estado de Derecho, no solamente en el diseño, sino en los hechos, y esto que es una larga aspiración, estamos buscando hacerla una realidad. ¿De qué fecha y dónde? Estará el 22 de noviembre en el Museo Nacional de las Artes, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Muy bien. Doctor, una última. Ley de salarios máximos. El ombudsman está exento. Usted no es que quiera que lo secuestren ni nada, pero gana más que el presidente de la República contando prestaciones. No, gano menos. De los servidores públicos del gobierno federal, de los que menos gana. Inclusive fue parte de las estrategias que para este año establecí, poder dejar muy en claro que el ejercicio de los recursos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que ser muy transparente, muy equilibrado, y somos hoy por hoy los servidores públicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, servidores públicos que estamos convencidos que nuestro nivel, nuestro compromiso nos debe colocar en parámetros que de ninguna manera excedan, por ejemplo, salarios como el del presidente o de algunos otros secretarios de Estado. Y esto lo pueden corroborar en la página ahora mismo. Un cambio sin fundamental. Duda. Ahí está y lo pueden corroborar. Agradecemos la presencia del doctor Raúl Plasencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, Esteban, Estela. Buenas noches.